a ministros que por alguna razón de tentación cayeron en pecado, sea de adulterio o de fornicación, pero los hemos visto que se restauraron, se arrepintieron, o sea, estamos hablando que se arrepintieron verdaderamente y Dios los ha restaurado, y eso lo hemos visto a lo largo de todo el tiempo. Pero nunca hemos visto a un apóstata restaurarse, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Es imposible que un apóstata se restaure. ¿Por qué? Porque el apóstata blasfema directamente contra el Espíritu Santo. Aunque ellos utilizan, por supuesto, al Espíritu Santo, pero lo utilizan, por eso es la blasfemia. Es que la blasfemia no es hablar contra el Espíritu Santo. La blasfemia es querer manipular al Espíritu Santo. Ellos manipulan al Espíritu Santo para su propio vientre. Ellos manipulan al Señor Jesús para su propio vientre. Ellos sustituyen el poder del Espíritu Santo y el poder de Jesucristo para su propio bien. Y por eso se le considera blasfemia. Por eso la apostasía es imposible. Es imposible pararlo porque es algo sobrenatural. Porque hay principados, hay potestades detrás de ellos. Y eso, este movimiento de apostasía nos está presagiando lo de la gran tribulación. Una vez que la bestia anticristo se levante y tome el control, va a ser imposible bajarlo, quitarlo por algún movimiento revolucionario o por luchas armadas. No habrá nada, no habrá ningún movimiento que pueda contra él. Y eso es lo que quiere hacer ver el Apocalipsis. Si alguno va en cautividad, irá en cautividad. Si alguno mata a espada, deberá ser muerto. Es decir, no habrá nada. Para los cristianos no habrá ninguna resistencia en ese entonces. No quedará otra alternativa que el martirio. Es decir, tendrán que pagar con su propia cabeza. No habrá nada que pueda contra el sistema porque está en el periodo de la ley permisiva. Ninguna fuerza sobrenatural se podrá contra él. El único que lo podrá vencer será el Cordero de Dios, cuando baje en poder y en gran gloria. Por eso es que el pasaje se cierra con esa manera. El que va en cautividad irá en cautividad. El que mata espada, espada deberá morir. Aquí está la fe y la paciencia de los santos. ¿De cuáles santos está hablando ahí? Por supuesto, del pueblo judío. La iglesia, por supuesto, ya no estará. Aunque habrá miles de gentiles, que ese es un tema que lo involucro en el tema de los dos testigos. Aunque habrá miles de gentiles que se van a convertir en la gran tribulación, de acuerdo a Apocalipsis. Pero esos miles de gentiles no necesariamente son los evangélicos de las iglesias de los apóstoles de la prosperidad. No. Porque el que se quedó por apóstata fue bautizado por el espíritu del anticristo. ¿Sabe una cosa? Ustedes, pastores, lo han experimentado cuando han hablado con miembros suyos que se le metieron hasta las narices en los encuentros y han tratado hasta el máximo de convencerlo. No los pueden convencer. ¿Por qué no lo pueden? Porque el espíritu del anticristo penetró en ellos. Entonces, ¿quiénes son esos convertidos gentiles? Por supuesto que serán gentiles inconversos, que serán tocados por el mensaje de los 144,000. Y van a entregar su vida, pero van a pagarla con su propia muerte. El pueblo judío, sin lugar a duda, llevará la mayor masacre. Ese espíritu antijudío ya lo estamos viendo tal. Y el llamado que hacía el señor embajador en este momento. Y aquí viene la segunda parte, en esta tercera conferencia. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13, 11, 12. Juan ve una segunda bestia que sale ya no del mar. La primera sale del mar. Mar significa, dijimos, las naciones. La primera sale de una confederación de naciones conocida como la Unión Europea y después la Unión y después la ONU, Organización Mundial de Naciones Unidas.
Pero la segunda bestia que Juan está viendo, que viene a complementar la trilogía diabólica, la segunda bestia no sale del mar. Es decir, que no surge directamente del mundo convulsionado de la política, sino que surge de la tierra. La tierra en la escatología tiene dos significados. En alguna parte del contexto, cuando habla en el Antiguo Testamento, tierra se refiere a Israel. En el contexto del Apocalipsis, cuando habla de la palabra tierra, se está refiriendo a las religiones. Esto automáticamente entonces nos da la idea de que esta bestia sale del movimiento religioso o de una mujer religiosa, que era la otra tema que tenemos, la gran ramera. Entonces esta bestia entonces, esta bestia que sale del mundo religioso, es conocido como el falso profeta. Qué interesante. La ley de la Biblia habla de dos testigos. Todo juicio, todo testimonio, todo documento tiene que estar firmado o respaldado por dos testigos. Y eso tiene documentación tremenda la Biblia, de dos testigos. Es por eso que el día del juicio de las naciones, ¿sabían ustedes que va a haber un día que las naciones van a ser juzgadas por el tribunal del Señor? Para que las naciones puedan ser juzgadas, se van a necesitar dos testigos. Y como las naciones son compuestas por pueblos, van a ser dos pueblos, los dos testigos que se van a confrontar contra las Naciones Unidas. Es por eso que a lo largo de los 4.000 años, 2.000 años atrás y los últimos 2.000 años, Dios ha levantado dos pueblos. Y esos dos pueblos siempre han sido los dos pueblos más perseguidos. Satanás ha hecho hasta lo imposible por desaparecer esos dos pueblos. El primero de ellos, Israel. Israel representado por el Antiguo Testamento. ¿Cómo ha hecho todas las masacres, todas las cosas? Le ha metido apostasía, le ha metido persecución, le ha metido todo. Pero no ha podido desaparecer a Israel. Aunque hay algunos pastores enfermizos que dicen que Israel ya no es pueblo de Dios. La gran pregunta acá es, ¿cómo es que Israel ya no es pueblo de Dios y todavía sigue existiendo? Y todavía sigue siendo noticia. Además, hay contundentes pasajes de la Biblia que demuestran que Israel sigue siendo pueblo de Dios. Además, si Israel ya no es pueblo de Dios, si Israel hubiera desaparecido en su totalidad de la historia como pueblo, entonces los cristianos evangélicos estaríamos bien fritos. ¿Sabe por qué? Porque cualquier filosofito vendría contra nosotros y nos diría, ¿cómo puedes creer tú en un Dios que no pudo guardar su propio pueblo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo estás seguro que no pudo guardar su propio pueblo donde nació su Mesías? No lo pudo guardar a ellos, ¿cómo estás seguro que te va a guardar a ti? Y nos desbarataría. Ahora entiende entonces por qué Satán ha querido y ha querido desaparecer al pueblo de Israel, pero no lo puede desaparecer y no lo podrá hacer porque Israel es uno de los testigos, es uno de los candelabros que arden delante de Dios. El otro testigo es la iglesia, representada por el Nuevo Testamento. ¿Usted cree que la división de la Biblia en dos partes es casualidad? No, es que todo está perfecto. ¿A quién representa el Antiguo Testamento? A Israel. ¿A quién representa el Nuevo Testamento? A la iglesia. Interesante. Ahora, Satán ha perseguido a la verdadera iglesia. La ha perseguido exactamente como Israel, con toda su furia. 500 años de persecución. En la Inquisición no la pudieron eliminar. La han perseguido con toda su furia. El pueblo más masacrado, más perseguido. Y aquí está. Igual que Israel, estamos siendo noticia. Somos los anticuados, los que nos digan y todo, pero aquí estamos. ¿Saben qué es lo más lindo? Israel está rodeado de súper enemigos. ¿Le parece a usted que Israel solo son 6 millones? Y está viviendo en medio de 122 millones de enemigos. Y enemigos súper poderosos. Pero esos súper enemigos poderosos le tienen terror y miedo a Israel cuando Israel se les pone de frente. Le tiemblan. ¿Saben? Lo mismo con la iglesia.
¿Sabe que nuestros enemigos, los falsos profetas, las falsas iglesias, son superpoderosos? Se presentan como gigantes, con los supermedios de televisión, con guardaespaldas, con todas las maquinarias. Pero sabe, a esos a quien ellos le llaman anticuados, cuando esos anticuados se les paran y le dicen, muéstramelo con la Biblia, demuéstramelo con la Biblia, tiemblan porque no pueden. Y se lo digo porque yo los confronto, yo se los digo. Le dije, déjenme decirme palabras horribles, grotescas. Demuéstrame, ¿para qué me estás ofendiendo? Solo demuéstrame con la Biblia que lo que estoy diciendo no es verdad. Demuéstramelo bíblicamente. Demuéstrame que lo que estamos diciendo no es verdad. Y estamos igual que Israel, con enemigos súper grandes, pero que nos tienen miedo, a pesar de que somos chiquititos. Nos tienen miedo a la palabra. Entonces, la única manera de poder ganar a ese enemigo es haciendo que dejen de leer la Biblia y meterles cantitos con mensajes subliminales. Pero sigamos hablando de esta bestia espantosa. En la trilogía del diablo, en la Trinidad del diablo, existen dos principados de demonios, o dos demonios, que son los dos demonios de más alto nivel en el mundo de las tinieblas. Esos demonios están por encima de todos los otros principados de demonios. Esos demonios solo tienen a otro demonio por encima de ellos, y ese es Satanás, el diablo, a quien ellos le llaman su padre. Pero esos dos demonios tienen que ser de una malignidad sin precedencia. Esos dos demonios tienen que ser de un poder de malignidad tan espeluznante, tan terrorífico, espantoso. Para que tengan una idea de tan malvados que son esos dos demonios, tan malvados son que Dios los tiene reservados para estrenar el lago de fuego. Entre esos dos demonios hay jerarquía entre ellos dos. El demonio del anticristo es mayor que el otro, y por eso el otro trata de levantar toda la gloria para sujetarla a ese otro demonio conocido como el anticristo. Y eso lo vemos claro en el pasaje que leímos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia, y en presencia de ella hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Es decir, que esta bestia salvaje busca la gloria de esa primera bestia. Lo que quiere decir que este demonio de menor rango que la otra, pero de igual manera tiene un poder tremendo. El demonio del falso profeta, sin lugar a dudas, es un demonio que está en este momento en el pozo del abismo, junto con el anticristo. Todavía ellos ya tienen a su hijo, ya tienen el cuerpo preparado, ya tienen su cuerpo, ya tienen a la persona. Pero ellos no se pueden encarnar hasta que no sea quitado de en medio un freno, un poder que ahora ellos los detiene. ¿Y por qué? Porque ese poder que ahora los detiene, el Señor dijo, he aquí os doy autoridad contra todo poder, y eso significa la bestia anticristo, contra todo poder, y esa es la iglesia. Mientras la iglesia no desaparezca, no pueden encarnarse ellos. Por eso la furia de ellos. La furia, ¿por qué? Porque están en el pozo del abismo. Y la furia que por culpa de estos no se encarnan. Pero en el momento de que el Señor decida levantar a su iglesia, por eso el ataque sin precedencia de ellos contra la iglesia. Esta segunda bestia, por lo tanto, tiene a su mando principado de demonios, específicamente bajo sus órdenes. Algunos dicen que entre esos principados de demonios están los demonios de hechicería e idolatría.
son una multitud de demonios.